Yo música. ¿Sí? Sí. ¿Y puedes desarrollarte bien aquí? Sí, pero... Pero yo sí tengo aspiraciones, pero en otro país. Ojo, era muy hecho por asistencia social. El 31 de diciembre pasado hicieron una comida para las personas que quisieran, las personas necesitadas, no, las más necesitadas, que quisieran venir a comer. Estoy pasadito a libra, pero no me importa dormir sin corriente. Pues aquí. ¿Dónde tú quieres? Ahí se ve. Aquí mismo. Hello, people linda de este canal. Aquí estamos con Ana Lucía. Hello. Ana Lucía es de Santa Clara, bueno, estamos en Santa Clara. Aquí estamos tan radiantes y llenas de alegría y frescas y de todo, porque nos quitaron la corriente a la 1 y no la han puesto todavía. Ay, Dios mío, pero de estas cosas hay que reírse. Sí. Ya, déjame no seguir pensando en eso. El día de hoy les voy a enseñar un recorrido por Santa Clara. Pienso hacer muchos otros videitos, así que esta serie de Santa Clara va a ser un poco extensa, espero no se aburran. Pienso hacerle videos que les gusten, divertidos, entretenidos y no de corriente y esas cosas, sí, aunque voy a mencionarla porque no se puede decir mentira. Ay. Entonces aquí estamos en la parada, vamos a buscar el... ¿Para allá? Vamos a buscar, a ver qué nos lleva hasta el centro, porque estamos en qué parte, Ana? En un reparto que se llama Reparto José Martí, es un reparto como de la periferia de la ciudad. De hecho, estamos fuera de la circunvalación de la ciudad. Le voy a enseñar un poquito los alrededores. Vamos a ver si ese audio al principio salió bien, porque estaba tapando, este es el micrófono, creo. Está bonito la avenida este tiempo porque las maticas están lindas. Mira qué linda florecita aquella. Sí, está bonito. Para donde estábamos eran edificios de una construcción más reciente, cerca de los 10 años por ahí, pero que estamos en una zona ahora donde los edificios tienen alrededor de 30 años. No son los primeros, pero sí son casi que los que inauguraron este reparto aquí. A ver si los voy a enseñar. Se notan el sistema constructivo, el balcón chiquito, las ventanitas ya casi todo el mundo las ha cambiado, las ventanas de madera se deterioran mucho. Y esos pollitos están en peligro de extinción. Esta es la bodega. A ver, la parte de atrás de la bodega. En la parte de atrás. Oye, ¿tú me vas a dar un brinco? Ahorita que no pinches el lente de la cámara. ¡Ay! ¡Ay! Tengo pánico a los pollos. ¿Verdad? A todo tipo de aves. Oye, yo tenía una amiguita que temblaba y todo. Ay, mira un poquito pobrecito. Cuando yo era chiquita, en mi casa siempre hubo gallinas, en casa varias, y me picaban los deditos. Y me le cogí miedo, siempre he tenido miedo. Yo creo que la basura es un problema generalizado en toda Cuba. Ese vertedero no Qué para. cocina tan grande, en vez de... Ay, Dios mío, no sé por qué no limpian eso. ¿Qué nos vas a explicar, Ana? Estamos ahora mismo en la zona del centro de reparto, el reparto José Martí. Aquí tenemos el Joven Club, Pescavilla, una tiendecita, una shopping, donde se paga la corriente, un mercado, los cuentapropistas por acá atrás. Casi todo está por aquí cerquita, hay cajeros también. ¿Qué precio tienen estas motonetas para 50 llegar a pesos. Santa Clara? 50. Ah, están buenas, también. Sí. La de anoche, la que nos trajo de la terminal hasta acá, no me veo nada. Nos cobró 600, pero nos llevaron bien, podía ser más. Sí, pudo decir. Entonces, imagínense una motoneta que cobre 1000 de la terminal hasta tu casa. Un profesor jubilado, por ejemplo, siempre es lo mismo, pero es la verdad, Sí. no lo puede pagar. Claro. Vamos a ver en qué nos montamos. ¿Nos montaremos aquí? Ah, claro. ¿Qué vuelta con esto que José Martí? Que cada vez que hay déficit es aquí 10, 12 horas para dice, no, ¿para qué tú me preguntas eso, no? Porque yo llamé a la empresa ética y me dijeron que la empresa ética lo único que hacía era bajar y subir el break, que lo que mandaba a quitar la corriente era el gobierno. Y dice, no, imagínate tú, si el déficit es de más de 80,
El que sea José Martí, espérate. Pero eso no puede ser así. Te pregunto, ay, no, por la gata. Eso no puede ser así porque aquí, yo le dije, ayer así mismo, aquí hay personas que tienen refrigerador, chivando, o sea, sarcásticamente le dije, aquí hay personas que tienen refrigerador y que tienen comida dentro del refrigerador, tienen niños, tienen, como en todos los lugares. Yo no sé. a perder la leche. Hervirla, tú no tienes que... Sí, yo herví, pero es que son muchas horas. No, ya. pero acá. El hospital militar completito. Yo con los cuadros. ¿Y esta cola para qué? Esto es cadena y esto es un banco. A mí se me ocurrió un día. Cola para cadeca y cola para el banco. Aquí la especialidad del cubano va a ser cola. ¿Estamos dónde, Ana? Parque Vidal. Santa Clara Libre. Uy, el Hotel Santa Clara Libre. ¿Podrá ir algún cubano ahí? People, el pedacito ese que les puse de mi cara en la motoneta era para que escucharan lo que estaba contando una persona, un ciudadano de aquí de Santa Clara. No sé si se escuchó bien, espero que sí, pero el compañero nos dice que él era incluso médico y ahora tiene que trabajar particular porque si no, no come. Y creo que es esta situación tan triste, tan fea, tan desgastante, porque yo tengo los espejuelos puestos, pero yo estoy medio dormida. Estamos A mí me parece que yo no duermo bien hace un mes, porque en Trinidad cuando ponen los apagones, eso que es un día sí, un día no, de 12. O sea, espérate, déjame explicarme bien. Los apagones son todos los días, pero un día sí y un día no, toca de 12 a 4 de la mañana sin corriente. Me parece que hace un mes que no duermo bien. Y me da más rabia, fíjense, me da más rabia por mi mamá, por ejemplo, que tiene que ir a trabajar al otro día. Y por todas las personas que tienen que levantarse obligatoriamente para ir a trabajar, Los niños a la con escuela. los niños a las escuelas. Ustedes saben que yo soy maestra de inglés. Bueno, ahora no ejerzo, pero cuando yo estaba en la escuela, a mí me daban ganas de acostarme a dormir. Niños se me quedaban dormidos en el aula. Terrible. Y yo dejé de enseñar no, dejé de trabajar en la escuela hace casi 3 años ya. Así que allí vieron la situación de las colas. Es una gracia cuando la gente se queda mirando. Ana, ¿qué nos vas a contar de este parque? Bueno, que el Parque Leoncio Vidal tiene el nombre de un héroe de aquí de la provincia, el general o capitán Leoncio Vidal, no sé qué rango tenía, pero bueno. El parque ha tenido varias modificaciones. Realmente aquí cuando se inauguró la ciudad tenía una iglesia que ya no existe, pero era una iglesia de madera. Alrededor del parque hay edificios emblemáticos de la ciudad. Está el Hotel Santa Clara Libre, que por supuesto es tal vez el hotel más reconocido de toda la ciudad. Está la biblioteca José Martí, está la Casa de la Cultura, está el Teatro de la Caridad fundado por Marta Abreu, benefactora de aquí de la ciudad. De hecho aquí atrás tenemos una estatua de Marta Abreu, que fue la benefactora de Santa Clara. Gracias a ella Santa Clara se desarrolló social y económicamente bastante, porque la primera estación eléctrica que tuvo Cuba estuvo aquí en Santa Clara gracias a ella. Estación meteorológica, orfanato, lavaderos públicos, varias cosas gracias a ella. Ahora, good. Te iba a decir que ahora me enseñes todos esos lugares que mencionaste para irles pasando imágenes. Sí. Casa de la Cultura y... Este es el edificio de la CMH, de la emisora de radio de aquí de la ciudad. ¿Y la biblioteca? Okay. Vamos a tomar algunas imágenes por allá también. Y aquello blanco, el teatro. Ay, qué lindo. ¡Ey! En Trinidad también hay un teatro que se llama Teatro La Caridad. Bueno, este fue fundado por Marta Abreu. Haber financiado por ella, por su familia. ¿Y el niño de la bota tiene alguna historia? El niño de la bota infortunada, ese es el símbolo de Villa Clara. ¿El símbolo? De Villa Clara. De Santa Clara, vamos a decir, vas a ver en los carteles de las patentes y eso de algún que otro negocio que está el símbolo del niño de la bota infortunado, porque
Eso es una réplica a la estatua original, que la estatua original está conservada en un museo, que creo que es ese que está ahí. Porque, bueno, por supuesto, tener una cosa tan valiosa al aire libre no se puede. Él tiene una historia que era una guerra, entonces él en la bota llevaba agua y medicamentos para las personas que estaban heridas. Ay, Una qué historia lindo. bonita y triste. Por eso es la botica, porque él en la botica llevaba... El parque está tranquilo, temprano. Yo no soy de aquí de Santa Clara. ¿Cómo está aquí la situación de la alimentación? ¿Cómo está conseguir comida, los No, precios? Aquí el problema está alísimo. Los precios muy altos. No están acorde al salario de... Yo no soy jubilado. Cobras hoy y a los 4 días ya se acabó ya. Porque tiene que gastar. ¿Y después qué se hace? ¿Eh? ¿Y después qué se hace cuando se gasta? Inventar. Tiene solamente que inventar. Y es lo que hace cometer errores a aquellos que ven. Que llega el momento de comer. Porque de verdad que mi padre y familia con solo 5 muchachos chiquitos en una situación como esta sin tener nada con él, es capaz de hacer cualquier cosa. Dios mío. Y no es que él lo quiera hacer, sino que lo hacen hacer por la necesidad. Cometen miles de errores, pero no porque sean malos, que la necesidad lo convierte en malo. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, a la cámara no. ¿Y si les quito la cara? No. Gracias. Buenos días. ¿Les puedo hacer una pregunta? Que corriente no me hable. No, bueno, es de la situación actual del país y cómo creen que podría mejorar. Esa es la pregunta. Eso nadie tiene la solución. Nadie tiene la solución, nadie la tiene. Yo como abogado, ¿Y ustedes qué creen? Nadie tiene la solución en la mano. ¿Cuáles son los principales problemas ahora mismo? Termoeléctrica, gira y petróleo que no hay. ¿Y comida? Comida, medicamentos, el agua, todo. ¿Y qué tienen pensado para su futuro? ¿Qué oportunidades ven? Yo música. Sí. Sí. ¿Y puedes desarrollarte bien aquí? Sí, pero oye, depende también del transporte y de varios factores, pero como música, sí. ¿Y qué haces? ¿Tocar algún instrumento o cantar? Tocar un instrumento, ¿Qué tocas? por favor. ¿El qué? El fagot. ¿Quieres tocar algo aquí? No. ¿Pero qué instrumento es ese? Yo no sé cuál es. Un poquito grande a ver si lo conseguí por el... Ah, yo después lo busco y le pongo unos fotico ahí al video. ¿Algo más que agregar? ¿Y tú qué quieres hacer cuando seas más grande? ¿Qué cosa? Yo no tengo inspiraciones. Ah, estás muy joven todavía, Muy quizás más joven, adelante. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Ok, muchas gracias. No sé, ¿están estudiando o quieren estudiar algo? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Cómo crees que la pueden lograr aquí? Bueno, yo aquí nada, pero yo sí tengo aspiraciones, pero en otro país. Mi mamá me reclamó aquí en Cuba. Por ahora estudiar y ahora voy a entrar a la IPS y luego a la universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Necesito ser turista. En turismo. Sí. Ajá. Y también pienso en un futuro no tan lejano irme a este país. Ajá. ¿Y por qué te quisieras ir? Creo que está bien decirlo. Ay, qué cómico. No quiero morir con los japoneses. Ah, esto está No, difícil. y todo lo que pasa, imagínate tú. ¿Y tú qué quieres estudiar? ¿Me dijiste en revuelto? No, yo algo sencillo, quiero logopeda, algo sencillito. ¿Te gusta eso? Bueno. Sí, qué linda la biblioteca. Sí, qué lindo está. Algo sí, que aquí, como esta es para acá, sí, se meten a 100 kilómetros por hora por aquí. Pasan por arriba muerto la risa. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Usted quiere decirle algo a la cámara? ¿Cómo no se lo voy a decir? ¿Qué quiere que le diga?
¿Cómo se siente usted hoy? ¿Cómo durmió? Yo dormí muy mal, sin comer, Dios mío. por el problema eléctrico. ¿Y la situación de la comida? Aquí. Yo llevo, miren, yo tengo 68 años y se me quedó de resolver una tarjeta en blanco esa que hay para gente de 60 y pico años para arriba para coger mis mandados. Yo llevo un revolón de años que no tengo tarjeta. Y no puede, la tarjeta es la libreta de abastecimiento y no puede comprar los mandados. Porque el mandado a comprar, cojo el almuerzo por asistencia social. A veces es mejor cogerla, no sé qué, porque está mal elaborada, porque no hay condiciones. Situaciones críticas, estoy hablando de situaciones críticas. Yo cojo un salario de 1.540 pesos. ¿Y qué puede comprar con eso? ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a comprar? Mira, todo este que aquí hay gente que me mandan cositas aquí para vender, para yo buscarme los 4 kilos. Este está durísimo. Muchas gracias. Espero su día mejore. Esta es la cola para el gas. El banco, ¿ah? Ah, el banco, otro banco. Porque allá también era el banco. Sí. ¿Y aquí cómo está lo del tema del cajero automático? Porque por lo menos en Trinidad no se puede sacar dinero del cajero. Si no vas comenzando el día, ya después no puedes sacar dinero. Entre el problema de la corriente. Pero la farmacia. Y el problema del dinero. ¿Viste qué bonito? Está bonita. Bien vacía está. Y que con carteles simulando los originales que había en la época. Qué bonita. Muy turística. Cuando la inauguraron así, porque ella no era así antes. Niña, los turistas les encantaba venir aquí y tirarse fotos. ¿Sí? No te puedo explicar, sí. Está muy turística y muy bonita, pero sin medicamentos. No hace falta aquí. Esto es una farmacia 24 horas también. Buen día. Estamos en el Boulevard. Este es el Parque de las Arcadas o el Parque de los Ah, Baños. estamos en el Boulevard ya. Sí, ya. Esta calle así, completa, es el Boulevard. Ajá. ¿Y el Boulevard tiene alguna historia, algo que contar? No, nada muy específico. El Boulevard era una calle que se llama Independencia, ¿no? Antes se llamaba Santa Elena, le pusieron Independencia por un movimiento libertario en 1800 algo. Mira, ahí está allí. Y fue el tercer boulevard de todo el país. ¿Cuál habrá sido el primero? Creo que uno de La Habana, uno de los ¿Sí? sí. Después tuvo Santiago y después Santa Clara. Aquí son locales alquiler porque ahí hay una mierda que vende como cosas grandes. A ver, ahora qué. Se parece a una saya mía. Coño, ¿cómo se parece? Ups. Una negra. Ah, no, esta es lisa. Pues mira, aquí también venden tela. ¿Qué me estabas contando de esta tienda? Que una parte la cedieron como a ese negocio, que es un negocio cubano, es un emprendimiento cubano, se puede decir. Creo que de Cienfuegos, no estoy segura de dónde son, pero bueno, la ropa es bastante bonita y precios no se pueden comparar, por supuesto, con los precios de MLC. Sí, porque, a ver, la forma de comprar ropa aquí es o en las tiendas en MLC, que están bastante caros. Y bastante no están muy buenas esas ropas, no sé, no.
o encargándola a través de estas tiendas online, Temu o Shein, a través de terceras personas que se encargan de estos negocios, que por eso sale bastante cara también, o en las ventas de garaje, que es una nueva modalidad, que es la opción más barata. Y entonces esta tienda me estaba diciendo Ana, que oscuro se ve, esta tienda me estaba diciendo Ana que es de unas personas que ellos mismos las hacen. Sí. Entonces los precios, por supuesto, no están asequibles al cubano de a pie, los salarios de aquí, pero bueno, es otra opción. People, yo tenía algunas ideas de hacerles varios videos de entrevistas, al menos 3 o 4 videos de entrevistas con temáticas diferentes, pero me he dado cuenta que siempre que pregunto cualquier cosa, las personas caen en lo mismo. Si son jóvenes, no tienen aspiraciones futuras, me terminan diciendo de los apagones, de que no durmieron. Si son personas mayores, me terminan hablando del salario. Y es que esto no es más que la realidad que se está viviendo. Entonces no creo que tenga sentido hacerles 4 videos completos de entrevistas, así que solo les voy a hacer uno. Voy a resumir las poquitas que he podido hacer, porque tampoco todos me quieren hablar a la cámara, es un poco incómodo ir para arriba de la persona y que te digan no, la cámara no. Así que no tengo muchos tampoco, se los voy a resumir solo en un video. Sí, vamos a hacer una toma. ¿Qué me decías del Mejunje? ¿Qué me decías del Mejunje? Que el Mejunje, la estructura era como de un hotel que medio que se derrumbó, entonces la peña del Mejunje vino para aquí porque antiguamente estaba en la propia casa de Silverio. Se le dice el Mejunje de Silverio porque Silverio es el director de este centro cultural. Silverio es toda una personalidad aquí en Santa Clara y yo podría decir que en Cuba entera. Miren qué cosa más bonita tenemos enfrente. ¿Qué hay? Ay, qué linda. Las guaguas no quieren que hagamos buenas tomas. Estamos entrando. Pasa, motor, pasa. Vamos a entrar al Mejunje, que es un centro cultural medicina de aquí de Santa Clara. Y adentro les explicamos un poquito de qué trata. Ana, aquí no es donde hicieron como una comida el 31 de diciembre. Sí. Ah, aquí el 31 de diciembre pasado hicieron una comida para las personas que quisieran, las personas necesitadas, no, las más necesitadas, que quisieran venir a comer totalmente gratis. Qué lindo. Sí, a ver, el Mejunje ha hecho distintas campañas a favor de la sociedad, desde donaciones durante la pandemia de medicamentos, de ropa, de aseo. Cuando el Saratoga también se hicieron donaciones aquí, se recogieron aquí, como que es el centro de todo, y entonces se iba hacia otros lugares. Campañas contra la homofobia, contra la transfobia, muchas cosas. Las frases, tienes que hacer unas tomas de las frases. Ay, me metí en tu video. No estoy grabando. Ahora está cerrado, sí, es muy temprano. Cerrado no, pero no están trabajando. Esto es el lugar le encanta a los turistas. Le encanta. Está muy chulo. Pues yo me siento muy bien. Muy bien. ¿Quieres que te diga algo? Estoy pasadito a libra, pero no me importa dormir sin corriente, porque no sudo ni hay nada. ¡Wow! Es verdad. Eso yo por lo menos tengo eso. Y ahora vamos en camino a Las Candongas, el lugar en donde dicen que venden de todo. Pero ya esto lo van a ver en un próximo video. Si les gustó recuerden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Chao!